Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, aquí estamos en este cierre de lunes que en algunas regiones fue un lunes no laboral, un lunes festivo. Y bueno, yo esta mañana decía, hoy empieza la semana laboral, pero se me olvida que hay países donde se trabaja menos, se produce menos y se quejan más. Muy bien. En todo caso, pues para unos y otros, si estás trabajando, si descansaste, por lo menos recuperas fuerzas para emprender tu semana mañana. También te deseo que sea de victoria, que sea lo mejor de lo mejor posible para ti, para tu familia, para todos. Con una mente renovada, con un espíritu fortalecido, arraigado y cimentado en la fe. Muy bien, pues para todos mis amigos que quieren escuchar mi punto de vista sobre lo que trabajamos en las mañanas, el tema del día, la controversia, etcétera, con mucho gusto. Esto es mi compromiso de lunes a jueves. Lo estoy haciendo y como le explicaba a mi querido amigo Javier Esguerra, los viernes voy a meterme un poquito. Yo sé que pude molestar, pero lo voy a hacer porque por la noche estaremos en una entrevista con un invitado especial donde tenemos una enseñanza con vidas que pueden sernos ejemplares en algún área, en algún aspecto, resplandecernos su fulgor en algo que nos ayude a todos los que estamos allí como espectadores. Muy bien, esta mañana estábamos hablando acerca de cómo llega la inteligencia al ser humano, ese fenómeno cognitivo que pues bueno, a través de pensamiento, a través del lenguaje, se va desarrollando y se expresa en la capacidad de solucionar problemas, etc. Bueno, entonces, pues, claro, un versículo que me diga a mí que del conocimiento del Altísimo viene la inteligencia, pues realmente forma parte más de la lírica y de la poética hebrea que de una fórmula que me esté hablando del desarrollo de las facultades cognitivas en el ser humano. Y pues para completar, pues esto me lo va a sustentar mi querido amigo el doctor Luis con el testimonio de Salomón, a quien presentó como el más sabio y más la inteligencia mayor que haya existido y que existirá. Lo dijo en 2 ocasiones. Y bueno, pues yo
escucho y lo encontramos ahí, vean ustedes por ustedes mismos, Mateo capítulo 12, versículo 42, en donde Jesús se presenta a sí mismo como una sabiduría mayor que la de Salomón, por supuesto, pero por supuesto, es que la de Salomón, por favor, si la opción que yo tuviera para poder entender los misterios de Dios y para poder conocer lo que desconozco en este momento, si la opción que el cielo me diera fuese tener la sabiduría de Salomón, mi respuesta absolutamente sería: no, Señor, quédate con esa sabiduría allá, que de pronto a alguien más le puede hacer falta. No la quiero, porque esa sabiduría no llevó a buen término ni la vida, ni el testimonio, ni la integridad, ni el gobierno de él como persona, ni como rey, ni como ejemplo. Entonces, pues lo que pasa es que, como nos contaron una historia, David tocaba un arpa y calmaba a los demonios de Saúl. David le derribó a un gigante filisteo llamado Goliat con una piedra que arrojó con su honda, y fue el más valiente de todo Israel y fue ungido por rey y fue varón conforme al corazón de Dios. Y así nos cuentan, y ya pasó David. Y después vino su hijo Salomón, el más sabio de todos los sabios, que venían de todas las regiones del mundo a conocerlo y a escucharlo por su sabiduría. Y vino la reina de Sabá a escuchar de Salomón y a ofrendar toneladas de oro, porque así está escrito. Pero si solamente nos cuentan eso, y que edificó el templo de Dios y murió en su vejez, pero esa es una historia recortada. Eso se llama una fake news, o sea, eso es una gran mentira, porque las grandes mentiras siempre tienen fragmentos de verdad, no son absoluta mentira. Entonces, pues claro, miren, Salomón quebrantó absoluta y completamente todo lo que Dios había pedido, todo lo que Dios le había dicho a los hijos de Israel, conforme está registrado en el libro de Deuteronomio. Vamos a leer. Capítulo 17, voy a leer desde el 14 en adelante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso es lo primer requisito. Él no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Ese es el segundo requisito, porque Jehová os ha dicho: no volveráis nunca por ese camino. El tercer requisito: ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Y el cuarto requisito: ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y el último requisito, porque era con los deditos de la mano que le dijo: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Bueno, entonces, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, etcétera, etcétera. Bueno,
Entonces le dio 5 mandamientos a Israel que tenía que cumplir el rey. Entonces veamos. No, voy a empezar de abajo para arriba. El quinto. ¿Escribió el rollo del libro? Sí. Pero ¿lo leyó? Pues no. O si lo leyó, le resbaló porque no cumplió con las palabras. Ustedes leerán Primera de Reyes. Hay que leer, aunque sea ese libro, y van a conocer la vida de Salomón un poquito en detalle y se darán cuenta que no cumplía con lo que Dios estipulaba en esa ley. El rollo lo van a encontrar siglos después, por allá perdido, refundido en un rincón del templo. O sea, se le perdió hasta el mismo Salomón. Seguramente lo mandó copiar por algunos escribas y pónganlo por ahí. O sea, si le preguntan qué hubo del rollo del libro, ya lo hice, ya lo tengo, ya requisito, pero era la razón de ser, el espíritu de esa disposición, de ese consejo, era: escríbase el libro para leerlo todos los días, para que no se aparte de ahí. Pero obviamente no lo leyó. O sea, la razón de ser era leerlo. Entonces, no. Dice que no amontonará oro ni plata. Ahí leerán ustedes las toneladas de oro, las toneladas de plata que amontonó. No tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Tuvo 700 mujeres que eran reinas o hijas de reyes. Eran sus esposas, empezando con la hija de Faraón. Se casó con la hija del Faraón de Egipto y tuvo 300 concubinas adicionalmente. Entonces, pues, mis queridos amigos, es algo que, pues, es muy claro. Voy a leerles un poquito, solamente un poquito para no cansarlos. A ver, vamos a ver aquí las mujeres de Faraón. Primera de Reyes, capítulo 11. El rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, capítulo 11, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se allegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, o sea, para las 700. Les hizo altares, o sea, 700 altares en Jerusalén, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se apartó de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Bueno, en fin, ahí está el relato. Pues
El mandamiento dice también que no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar los caballos. Entonces vamos a ver qué dice. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabraigos de la céfela en abundancia. Y traían, atención, y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 50, y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes de los heteos y de Siria. ¿De dónde los traían? De Egipto. Exactamente lo contrario de lo que era la instrucción. Dice, no aumentará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Pues allá a Egipto es que iban a comprar los caballos. Y aumentó caballos. No tendrá muchas mujeres, pues no tuvo sino 1,000. No tendrá plata ni oro, amontonará para sí con abundancia, pues las riquezas fueron desmesuradas al punto que el templo que construyó para Dios, pues fue un pequeño templo de 9 metros de ancho. Tenía 27 metros de fondo, o sea, no tenían ni casi un cuarto de una cuadra. Era un templito, sobre todo si lo comparamos con la casa que él se construyó. El templo que hizo para Dios lo hizo en 7 años. Una de sus casas duró 13 años construyéndola con los lujos y las barbaridades que no se encontraban en el templo de Salomón. Dice, el templo de Jehová, pues construido por Salomón. Dice, edificó el templo en 7 años, nos dice Primera de Reyes 6:38. Y después en el 7:1 dice, después edificó Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano, la cual tenía 100 codos de largo, 100 codos, o sea, 50 de largo. El templo tenía 27 de largo. 50 codos de ancho. El templo tenía, 25 metros de ancho. El templo tenía 9. 30 codos de altura tenía la casa del Líbano. El templo tenía 26 codos de altura. O sea, más alta, más ancho, más largo, mucho más largo. Sobre las cuales, columnas de cedro, con vigas de cedro, cubiertas de tablas. Ahí están todos los lujos y todas las puertas y los postes, como está la descripción en el capítulo 7. Hizo, el pórtico del trono en el que había de juzgar, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro del suelo al techo, y la casa en que él moraba, en otro atrio del pórtico, era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, rey de Egipto, a la que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante a la del pórtico, o sea, otra superba. Y todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas, ajustadas con sierras según las medidas, así por dentro como por fuera, desde el cimiento hasta los remates. Entonces, el cimiento era de piedras costosas, dice la escritura. Y entonces era un derroche, una barbaridad, mientras que su pueblo, pues finalmente, claro, cuando
el rey muere. Ustedes van a ver ahí en Primera de Reyes capítulo 12. ¿Sabe? Lo que dice es, le dicen al hijo de Salomón, a Roboam: tu padre agravó nuestro yugo. O sea, se convirtió como en un faraón de Egipto. Mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y el pueblo estaba diciéndole a Roboam. Y entonces estaban Roboam y Jeroboam escuchando el clamor de los hijos de Israel. Habían sido... Israel no tuvo batallas en los días de Salomón, entonces pues no tenían que gastar en sostener guerras que son supremamente costosas. No, se centró ahí, aumentó los impuestos, puso a la gente a trabajar de una manera pero impresionante. Entonces, pues la idolatría, la poligamia, el aumento de los impuestos, todas las barbaridades que se hacían, pues los sacrificios de niños a Moloc, todo eso se hacía durante ese reinado. Entonces, claro, cuando Jesús dice, pues dice, pues aquí hay una sabiduría mayor. No crean en esas historias de que no hay nada más. Es que este hombre tenía sabiduría, pero no tenía el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad, que nos guiará a toda la verdad y nos enseñará todas las cosas. No. Entonces, ¿qué sacamos nosotros sabiendo de piedras y de líquen y de musgo y de pequeños insectos o de aves? ¿Qué sacamos nosotros disertando sobre muchas cosas de la creación si ignoramos lo fundamental? Entonces, pues así terminó siendo como, aunque por linaje era de Israel, porque el primer mandamiento era que pongan por rey a un hermano, no pondrán un extranjero que no sea hermano. Pero pues se casó con la reina de Egipto, con la hija de Faraón, y con 700 reinas adicionales de todos esos pueblos, de moabitas, amonitas, sidonitas o sidonios, eteas, toda clase de personajes y de costumbres que pervirtieron su corazón y lo llevaron a la apostasía. Entonces, ese modelo de inteligencia, si a mí me dicen, mira, para que llegues a ser como Salomón, digo, no quiero. Prefiero ser más pequeño, no tener toda esa sabiduría, ni todas esas riquezas, ni todas esas mujeres, ni todos esos carros, ni todos esos caballos, ni todos esos lingotes de oro, 666 talentos de oro al año. No. Es mejor bocado seco en paz. Claro que sí. Entonces, por eso era el debate, porque no puedo estar de acuerdo con que me digan que ese es el modelo de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia para que nos acerquemos tanto a Dios como el rey Salomón. Bueno, pues ya depende de cada uno de ustedes. Los invito, sí, para que escudriñen un poquito y lean pues, el texto donde Dios da las instrucciones del rey, Deuteronomio capítulo 17, desde el versículo 14 en adelante. Y bueno, Primera de Reyes van a poder ver un poquito más en detalle de lo que acabamos de hablar, ¿sí?
Entonces, bueno, ya al final él va a escribir en Eclesiastés, bueno, he tenido de todo, y pareciera que pareciera que como que se arrepiente ya en su ancianidad, pues, pero ya no hay nada que hacer. Ya Israel no vuelve a ser un pueblo. Esa capa nueva se partió en 12 pedazos, o sea, por amor a David le dejan ahí un reino que no es reino y que no quedó pues finalmente en nada. Y ahí pasaron los días y los meses y los años y los siglos y los milenios hasta el día de hoy, y no hay reino en Israel. O sea, ¿restaurarás tú el reino a Israel en este tiempo?, le preguntaron los discípulos a Jesús. Pues es necesario, como lo hablábamos en días pasados con unos amigos, cuando le dijeron a Giordano Bruno que tenía que retirar sus palabras porque él estaba propugnando por la reforma a la iglesia de Roma. Estaba haciendo eco de las palabras de todos los reformadores, y Martín Lutero y todos los de hace 500 años atrás. Y entonces dice Giordano Bruno, bueno, me voy a retractar. Le reunieron del pueblo y los obispos y el Papa en la plaza de San Pedro, y él dijo, ciertamente ustedes me han escuchado hablar de que esta iglesia había que reformarla. Yo me arrepiento de esas palabras y ya no, realmente no. Esas palabras están equivocadas, y el Papa feliz y todos los obispos felices porque se estaba retractando un líder de la reforma, que era Giordano Bruno, y dijo, pues ciertamente esta iglesia está tan corrompida que no necesita una reforma, tiene que haber una nueva iglesia. Esta iglesia ya no, reformándola, no hay nada que hacer, nada que arreglar. Esas fueron las palabras, no estoy diciendo que sí, que no, nada, solo estoy contándoles. Entonces, pues, llega un momento en la vida de alguien que ya arrepentirse, si así fuera, pues maravilloso para la salvación de su alma, pero se perdió el reino, se perdió el testimonio, y bueno, todo lo que pasó ahí está registrado. Entonces no es sino escudriñar. Entonces esa inteligencia yo no la quiero. Esto es personal, la última palabra la tienes tú. Solamente es mi humilde parecer, con también la sustentación escrituraria, pero un poquito más de un solo texto que me diga que si me acerco a Dios y le conozco, voy a ser tan inteligente como Salomón. No lo quiero. Dios me libre, Dios nos libre. Una feliz noche para todos, y mañana nos reencontramos. Un abrazo, repongan fuerzas, y mañana a recomenzar de victoria en victoria. Hasta entonces. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo ver